Seguidamente vamos a abordar un tema que hemos venido mencionando desde la semana pasada, pero para no postergarlo más, lo desarrollaremos a través de esta videoclase, el cual se titula Diseño de informes técnicos, avance del proyecto. ¿Qué son los informes técnicos de ejecución o seguimiento, llamados también reportes técnicos o reportes de ejecución? Pues bien, es un documento o conjunto de documentos a través de los cuales se transmite la evolución que experimenta la ejecución del proyecto. Es decir, en estos vamos a vertir todo aquello relacionado con los ajustes, con las modificaciones que hemos realizado en el camino, con las actividades que han sido ejecutadas, con los avances que vamos logrando. ¿Quién será la responsable o el responsable de elaborar estos documentos? Pues el ente u organización ejecutora. Si en la ejecución del proyecto participan más de una institución, participa la entidad solicitante, que es esa ONG internacional con la que hemos presentado nuestro proyecto, si en la ejecución están implicadas un consorcio de entidades, pues todas deberemos de realizarlo de forma colaborativa. Todas las instituciones deberán de aportar insumos para su elaboración. La remisión de estos informes, de estos documentos al socio cooperante se realizará de acuerdo con los criterios establecidos por el mismo socio. Ya como lo mencionábamos en la introducción, los formatos de estos informes generalmente vienen dados por los socios cooperantes. Se comparten una vez el proyecto ha sido aprobado y con la entrega con la firma del convenio se comparten, se socializan los formatos. También muchos de estos están disponibles en las páginas web de los socios, por lo cual de ahí perfectamente también se pueden descargar. ¿De dónde vamos a obtener la información que vamos a vertir en los informes técnicos? Pues de los datos obtenidos de la fase de monitoreo. Es por ello su importancia, la importancia de recolectar información de forma oportuna, de irla sistematizando en el camino, porque esta nos brinda, nos arroja los avances que nuestro proyecto va teniendo, nos permite determinar si vamos a lograr lo que nos hemos propuesto y a partir de ello plantear medidas correctivas en caso no vayamos por el camino correcto. Y también vamos a obtener información de las fuentes de verificación, que son todos estos documentos e información que nos permiten ir constatando el avance en el cumplimiento de los indicadores de nuestra matriz de marco lógico, y que, bueno, estas fuentes las hemos definido en la etapa de identificación y de formulación particularmente. Ahora bien, como ya lo mencionábamos, la entrega de estos informes lo vamos a hacer de acuerdo con los criterios establecidos por el socio cooperante, que pueden estar definidos en la convocatoria de la subvención, en el convenio de cooperación o en la ley correspondiente del socio cooperante, también en directrices, en lineamientos, en fin, debemos de estar informados de todas las disposiciones que el socio tenga en relación con ello. ¿Cuál es la periodicidad con la que se suelen entregar estos informes? Pues tenemos cada 3 meses. De hecho, es como la más habitual. Luego, cada 6 meses. En caso de esos proyectos que duran únicamente 12 meses, pues haremos dos entregas. Una entrega a los 6 meses y luego la entrega del informe final o el informe de cierre. Y luego, cuando las intervenciones duren más de un año, estamos hablando de programas bianuales, por ejemplo, o en el caso de la cooperación española, que tiene un instrumento llamado convenios cuya duración es de 4 años, entonces los realizaremos al cierre de cada 12 meses de ejecución. El carácter de estos informes puede ser de dos tipos: ordinario, y estos son los informes que se entregan de acuerdo con los plazos previstos, es decir, cada 3 meses, cada 6 meses o de forma anual, de acuerdo con con la duración de nuestro proyecto y también con los lineamientos del cooperante. Pero también podemos entregar informes técnicos de carácter extraordinario, y estos son todos aquellos que por X o Y razón,
de cambios sustanciales en el contexto en el que estamos interviniendo, de que se ha materializado, por ejemplo, algún riesgo de impacto negativo, entonces debemos de informarle al cooperante de lo que está sucediendo. Por ejemplo, en el marco de la pandemia de COVID-19, sin duda alguna, los entes han emitido, han elaborado, han construido informes técnicos de carácter extraordinario para hacerte el conocimiento de los socios, de cuál está siendo el impacto de la pandemia en la ejecución de los proyectos. Ahora bien, tenemos los informes de seguimiento que son los que hemos venido mencionando, pero también tenemos informes técnicos de cierre o informes finales que pues su fin es transmitir la información completa del conjunto de la ejecución del proyecto una vez este haya concluido. Es decir, para elaborar el informe de cierre nos podemos basar en todos estos informes periódicos que hemos venido elaborando a lo largo de la ejecución del proyecto y por supuesto de las fuentes de verificación una vez ya hemos cerrado nuestro proyecto. Ojo con esto de que los informes de cierre o los informes finales no son lo mismo que los informes de evaluación. Los informes técnicos de cierre o finales usualmente están elaborados, están a cargo, es responsabilidad de el equipo de ejecutor, del coordinador y de los técnicos, técnicas encargadas. Ahora, el informe de evaluación, debido a que los socios cooperantes favorecen la realización de evaluaciones externas, eso quiere decir que debemos contratar a un equipo consultor fuera de nuestra institución para que nos venga a evaluar la ejecución de nuestro proyecto. Entonces la elaboración de estos informes de evaluación estará a cargo de esos equipos consultores o de ese consultor individual que pues nosotros contratemos para llevar a cabo esta última fase. Así que no vayamos a confundir informes técnicos de cierre de ejecución con informes de evaluación, mucho menos con las auditorías, las cuales vamos a hablar más adelante. La pregunta es si existe un único formato de informe técnico de ejecución o seguimiento y un único formato de informe de cierre o final. Pues la respuesta es no una vez más, porque como lo hemos mencionado, viene determinado por los diferentes socios cooperantes. Ellos nos dan los formatos y hay algunos socios que son mucho más flexibles y pues no nos dan un formato y queda a discreción de la entidad ejecutora cuáles son esos apartados que se incluirán. Ahora, hay apartados muy comunes entre los formatos y son los que vamos a ver a continuación. Y en caso que el socio no nos diera un formulario, una estructura sugerida, entonces pues nos podemos valer de otros modelos y también tiene que ver mucho con las prácticas institucionales de cada entidad. ¿Cuál es el contenido de los informes técnicos o cuáles suelen ser los apartados? Ojo que los que vamos a ver no es que todos los formatos o formularios lo contengan, sino que ha sido una extracción de diferentes formatos. Pues bueno, primero vamos a encontrar los datos generales del proyecto, el título, el periodo de ejecución, el monto total, dónde se está ejecutando. Luego encontramos los datos de las entidades ejecutoras, es decir, el nombre de las organizaciones a cargo, si se trata de un ministerio también, si se trata de la universidad, del sector privado, no olvidemos también que ellos son ejecutores de cooperación internacional. En fin, acá vamos a mencionar los nombres y otros datos de contacto de la persona a cargo del proyecto, el coordinador o coordinadora. Luego, las actividades que hemos ejecutado durante el periodo informado, es decir, si son informes trimestrales, pues vamos a enumerar y a describir cuáles son esas actividades que hemos ejecutado durante el primer trimestre de nuestro proyecto, durante el segundo trimestre o pues dependiendo.
¿Qué más vamos a profundizar? ¿Qué más vamos a rellenar en nuestro informe? Pues vamos a detallar los principales logros que hemos obtenido a partir de las actividades que hemos ejecutado. Acá también se suele incluir nuestra matriz de marco lógico e indicamos cuáles son esos indicadores en los que hemos tenido avance y por supuesto también detallamos esos indicadores en los cuales aún no hemos tenido avance porque las actividades relacionadas aún no se ejecutan. Luego vamos a profundizar sobre la población sujeto impactada a la fecha, con quienes hemos trabajado, con qué colectivos, con la cantidad específica de población que hemos o de participantes con los cuales hemos ejecutado las actividades. Acá también podemos caracterizar la población sujeto, no está de más hacerlo. Luego hay que mencionar también las incidencias y dificultades que nos hemos encontrado en el camino de la ejecución. Esto es importante porque cuando detallamos estos riesgos, ya sea de impacto positivo, también los podemos incluir, o de impacto negativo, nos permitirá determinar cuáles son esas modificaciones o ajustes realizados durante el periodo informado y que ha sido necesario para mantener el rumbo correcto de la implementación. Luego también algunos socios solicitan, mejor dicho, que detallemos acciones de colaboración y coordinación con otros actores en el terreno. Acá podemos mencionar estas instituciones aliadas con las que estamos trabajando, el nivel de colaboración que hemos tenido, el nivel de apertura también de un ministerio, por ejemplo, de la unidad de salud, de una autónoma, del mismo gobierno local, del municipio en el cual estamos trabajando. Em, Luego será fundamental hablar de aspectos económicos, financieros, administrativos, porque no olvidemos que la ejecución técnica de nuestro proyecto está íntimamente vinculado con la ejecución financiera. Acá podemos detallar cuáles han sido esos recursos que hemos ejecutado, cuándo se recibió la transferencia, cuál fue ese tipo de cambio con el que se recibieron los recursos. Recordemos que suele variar dependiendo de la moneda del socio cooperante. Esta conversión que se pueda realizar y por supuesto el tipo de cambio. Luego vamos a detallar cuál es la programación futura de ejecución en el próximo periodo que vamos a informar. Por ejemplo, si se trata de informes trimestrales, deberemos de hacer una previsión de las actividades que vamos a ejecutar en el segundo trimestre de nuestro proyecto. Si estamos hablando de informes semestrales, pues deberemos detallar las actividades a ejecutar en el próximo semestre. Luego, a partir de lo que hemos ejecutado, de esas incidencias, de esas dificultades, de esas modificaciones, es posible que el socio nos solicite cuáles han sido los aprendizajes a la fecha, esas lecciones que hemos obtenido, esas buenas prácticas en la implementación de nuestro proyecto. También podemos profundizar sobre desafíos que hemos identificado de cara al próximo periodo de ejecución y a partir de ello determinar conclusiones y recomendaciones para superar esos desafíos y para aprovechar esos aprendizajes que hemos obtenido. Por supuesto, vamos a incluir anexos. Acá podemos detallar facturas, recibos, vouchers, comprobantes de transferencia. Podemos también adjuntar fuentes de verificación en caso de esos indicadores que ya hemos cumplido, que vamos avanzando en su cumplimiento. Memorias, en fin, podemos anexar toda esa información que le dé fuerza a nuestro informe y que nos permita evidenciar que vamos ejecutando de forma pertinente. Más adelante vamos a profundizar y detallar más en informes de carácter financiero, pero hay muchos socios que ya en el formato del informe técnico va incluido el apartado del informe económico. Entonces, entregamos un único documento. Hay otros que lo separan.
piden la parte técnica en un formato y el informe financiero en otro documento, y entonces entregamos dos documentos. Es por ello que hablamos que los informes pues puede ser un único documento o un conjunto de documentos. Vamos a ver algunos formatos de diferentes socios, pero aparte de ser diferentes, sí, también son socios de diversa naturaleza. Veamos a continuación. Nos encontramos primero con un informe de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que es un cooperante español y pues canaliza cooperación descentralizada porque la agencia está adscrita a la Junta de Extremadura. Vemos en pantalla su formato, ese lo podemos encontrar en el sitio web para descarga al público. Encontramos como primer apartado los datos generales del proyecto. Acá también encontramos los nombres de las entidades ejecutoras. Vemos si hay más de una entidad, entonces también detallamos la información de contacto, el domicilio, correo electrónico y las personas responsables del proyecto en cada una de las instituciones. Vemos acá el detalle de la ejecución del proyecto hasta la fecha de elaboración del informe. Luego hacemos un resumen del mismo. Vemos acá colocaremos cuándo se preveía, cuándo estaba programada el inicio de la intervención y cuándo empezó realmente. Igual cuándo es la fecha prevista para finalizar la intervención del primer periodo de ejecución y cuándo fue la fecha real en la cual concluimos. Vemos que tiene un apartado de modificaciones sustanciales y no sustanciales que se hayan realizado y una valoración general del proyecto hasta la fecha. ¿Cuál ha sido ese desempeño que hemos obtenido? Luego ya detallamos aspectos muy particulares de nuestra matriz de marco lógico, los resultados, actividades realizadas y el grado de ejecución a la fecha. Vamos a avanzar. Acá también se nos solicita que detallemos cuáles han sido esos bienes muebles e inmuebles que hemos adquirido, construido, rehabilitado durante el periodo informado. Vemos también que este mismo formato lo podemos utilizar para informe de seguimiento y también lo podemos utilizar para informe final. Y acá se detalla entonces qué es lo que vamos a incluir únicamente para el informe final y qué es lo que incluimos para el informe de seguimiento. Entonces, pues es el mismo vamos a utilizar para cuando nuestro proyecto haya concluido. Acá vemos una vez más, este apartado será únicamente cuando elaboremos nuestro informe de cierre. Y podemos observar que está vinculado con estos criterios que son propios de la fase de evaluación. Ellos nos solicitan que acá detallemos los resultados del informe de evaluación que posiblemente haya realizado un consultor o un equipo consultor externo. Entonces, para rellenar nuestro informe final, tendremos que esperar la evaluación de nuestro proyecto. Vemos aquí siguen los criterios. Vemos luego la población destinataria. Se nos pide que desagreguemos de forma concreta la población con la que hemos trabajado, los participantes. Luego hacemos aquí un análisis FODA sobre esos puntos fuertes y puntos débiles en el desarrollo de la ejecución de nuestro proyecto. Ahora viene el informe económico. Acá en el caso de la EXID, pues no nos detalla un informe, bueno, sí tiene un formato extra en Excel, pero aquel formato en Excel nos servirá para alimentar la parte económica del informe en el documento de Word. Acá detallamos cuándo fue que se percibieron los fondos en la cuenta de ahorro, cuándo se inició la ejecución, cuánto es lo ejecutado a la fecha y lo solicitado. Y luego vemos esto, aquí vamos a detallar todos los anexos que vamos a incluir a la hora de entregar el informe y por supuesto deberá de ir firmado.
Entonces este sería el formato para el caso de la cooperación extremeña. De igual forma, todos los formatos que voy a presentar se los voy a dejar en una carpetita para que ustedes los puedan explorar posteriormente. Ahora vemos el informe de seguimiento o final de proyectos de la cooperación española. Estamos hablando de un cooperante bilateral. Vemos que su formato es en Excel para el informe técnico y por supuesto aquí también incluiremos el informe económico. Voy a ampliar un poco. Vemos aquí que el mismo formato lo utilizan para el informe de seguimiento y el informe final. Acá nos indica que las instrucciones para llenar cada una de estas pestañas, vemos que es sumamente amplio la rendición de este informe, que es muy minucioso, se van a encontrar en cada una de las secciones. Vemos este es el índice, estos son los apartados que nos solicita la ESID, la cooperación española. Nos piden datos generales, luego descripción de la ejecución solo en el caso del informe final, es decir, para el informe posiblemente trimestral o semestral no lo vamos a hacer. Luego vamos a incluir nuestra matriz de planificación y seguimiento. Vamos a detallar cuáles son esas incidencias o dificultades que hemos tenido en la ejecución del mismo, el cronograma detallado en meses. Vemos un resumen financiero. Acá vemos que el informe económico lo vamos a entregar únicamente en los informes de cierre. Veremos también la valoración general sobre la ejecución del proyecto, cuál ha sido nuestra percepción del desempeño de la implementación del mismo y cuándo se prevé la entrega final del proyecto. Vamos a ver de forma breve, de igual forma les voy a compartir este formato que es muy amplio. Acá están los datos generales. Acá vemos las indicaciones, ellos nos van dando las indicaciones de qué es lo que debemos poner en cada uno de los apartados. Voy a ampliar una vez más. Acá vemos la descripción resumida del proyecto ejecutado. Luego vemos la matriz. Y acá debemos de ir detallando conforme vamos alcanzando los indicadores. Vamos a ampliar un poquito. Vemos que vamos a ir detallando, vamos a ir colocando cuál es el alcance de un indicador para el primer periodo informado, para el segundo periodo informado y para el tercer periodo informado. Vemos que acá la matriz de la ESI nos solicita la línea de base y la meta final que queremos alcanzar una vez concluye el proyecto. Luego habrá que detallar todas las incidencias no previstas en la fase de identificación y formulación y con las cuales nos hemos encontrado en el camino, el cronograma por meses, el resumen financiero, la valoración general, y en fin, hemos visto pues que cada pestaña tiene uno de los apartados que se detallaban en el índice, en la introducción. Como comento, voy a compartirles, ¿no?, para que ustedes puedan explorar más detenidamente cada uno de los formatos y les pueda quedar en su registro. Hemos visto entonces el informe de seguimiento, que también es el mismo formato para el informe final de un cooperante bilateral. Ahora vamos a pasar a un informe trimestral. Este es un informe de seguimiento para un cooperante de carácter regional. Estamos hablando de la Fundación Panamericana de Desarrollo. Es una institución que es parte de la Organización de Estados Americanos y que trabaja en el ámbito de derechos humanos. Vamos a ver qué es lo que solicitan. Vamos a ver aquí en la tabla de contenidos
ellos nos piden que hagamos eso, que describamos cuáles son esos cambios en el contexto político, social, electoral, económico durante el periodo que estamos informando. Como ya vimos, ellos nos solicitan informes trimestrales, vamos a hacer una descripción del progreso de actividades del proyecto, vamos a mencionar también desafíos y lecciones aprendidas durante ese periodo que hemos informado, que vamos a informar, el progreso en los indicadores, eventos de capacitación en caso nuestro proyecto contemple procesos formativos, hay que detallar cuáles son los que hemos realizado a la fecha y de hecho ellos nos piden nos solicitan un cuadrito muy específico que detallemos cuáles son esas actividades de formación y con quiénes, con qué población hemos trabajado. Luego aquí hay una previsión ya del periodo futuro que vamos a ejecutar y vamos a detallar también el grupo poblacional con que estamos trabajando y vamos a detallar esas acciones de colaboración con otros actores en el terreno que también pueden ser cooperantes. Vemos que su formato pues es en Excel, es ampliamente es en Word y que es ampliamente narrativo, es decir, tenemos que describir, tenemos que caracterizar, tenemos que redactar. Acá está la tabla de indicadores, la meta y qué es lo que hemos alcanzado en el primer trimestre, en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Acá está el cuadro que les comentaba sobre los eventos de capacitación. También nos piden incluso el costo estimado. Vemos que este informe es meramente técnico, es decir, no nos piden aspectos de carácter económico. Subamos nuevamente, vamos a la tabla de contenidos. Acá está. Este entonces es el formato de un socio de carácter regional. Veamos ahora un informe técnico, un modelo de un cooperante de una agencia de Naciones Unidas y este es el formato solicitado por ONU Mujeres. Acá vemos justamente. Ellos utilizan un formulario FACE, le llaman ellos. Esto quiere decir formulario de autorización de financiación y certificado de gastos. Ellos nos solicitan informes trimestrales. Veremos en pantalla verán que este formato es sumamente breve. Vemos la descripción general, la información del proyecto y también de la información y datos de la institución ejecutora. Vemos a continuación una tabla que está vinculada con el marco de planificación del proyecto. Vemos los productos, las actividades, el presupuesto, los gastos que hemos realizado a la fecha, los logros alcanzados, cuál ha sido ese progreso hacia la consecución de los resultados acumulados y la compleción anual aproximada de la actividad por el proyecto. Vemos acá también un apartado de medidas propuestas, de medidas futuras propuestas para la implementación y vemos que debemos de indicar cuáles han sido esos avances generales en nuestro proyecto. Y pues este es todo el informe, es sumamente breve, su periodicidad es trimestral y el informe financiero se encuentra aparte. Es otro formato y que vamos a profundizar en el mismo cuando veamos los informes financieros en otra videoclase. Así que de igual forma todos estos formatos quedarán en una carpeta para su registro y que podamos ver justamente esas diferencias. Ahora vemos en pantalla cuál ha sido la bibliografía que hemos utilizado para esta videoclase.